Buenos días, soy la doctora Isabel Alvarado Cabrero, jefa del Departamento de Patología del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional en la Ciudad de México. Quiero antes que todo agradecer a la doctora Carmen López Acosta su amable invitación, así como también saludos a la Sociedad de Mastología de la Ciudad de Venezuela. Vamos a iniciar con el tema de lesiones proliferativas de la glándula mamaria. Es muy importante tomar en cuenta que la gran mayoría de los especímenes vamos a verlos con las biopsias con aguja de corte. De hecho, es lo que vamos a analizar el día de hoy. Las biopsias con aguja de corte se guían por lo general con ultrasonido, se pueden hacer por estereotaxia o en casos con alta dificultad diagnóstica como mamas muy densas con ultrasonido. Generalmente las mastografías de pesquisa son las que van a dar lugar a los hallazgos de lesiones proliferativas. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones se observan en estos métodos de imágenes? Se observan calcificaciones, masas, alteraciones en la densidad del parénquima o asimetrías. Esta es una mastografía de una pieza quirúrgica, es un arpón en donde la punta del arpón señala un cúmulo de calcificaciones gruesas o pleomórficas que la mayor parte de las veces tienen una calificación de BI-RADS 4, B o C y pueden corresponder a un carcinoma intraductal de alto grado. Aquí vemos también un grupo de microcalcificaciones. Es importante considerar que cuando hay alteraciones o distorsión en el parénquima mamario, también se pueden encontrar lesiones precursoras o malignas. En esta serie vemos que la distorsión en la arquitectura de la glándula mamaria detectada por mastografía dio lugar al hallazgo de un carcinoma infiltrante en el 33% de los casos y 33% de ellos también fueron carcinomas intraductales. También hay otros métodos como la resonancia magnética en donde podemos observar claramente aquí la presencia de una masa de bordes irregulares que es altamente sospechosa de cáncer, es decir, tendría una calificación de BI-RADS 5. Imagenólogos o los expertos en mama utilizan el sistema de BI-RADS, que es una calificación que se da para establecer el grado de benignidad o malignidad que va a tener una lesión sospechosa por mastografía. Ahora el BI-RADS también se utiliza en ultrasonido y también se utiliza en la resonancia magnética. BI-RADS son siglas de este sistema de reportes de imagen mamario y provee una posible grado, como les mencioné, de benigno o maligno, que nos ayuda a los patólogos ya que nos aproxima en las biopsias a los hallazgos que es posible encontrar. Así entonces, la categoría que más se biopsia es la 4. El 4A hay una sospecha baja de que la lesión sea maligna, 4B una sospecha intermedia y el 4C alta sospecha. Cuando el BI-RADS es 5, es muy probable que la lesión sea maligna. Entonces, principalmente son en estos escenarios donde se hace la biopsia con aguja de corte o biopsia por estereotaxia. Si hay un hallazgo discordante, ¿qué quiere decir? Que la lesión fue catalogada como probablemente maligna por imagen y nosotros vemos una biopsia benigna. Esa discordancia es preocupante porque quiere decir que muy probablemente o no hubo una buena evaluación del método de imagen o la biopsia no indica o no tomó la lesión en cuestión. Hay errores en el muestreo porque las mamas pueden tener múltiples grupos de microcalcificaciones y puede ser que la que se tome con la biopsia sea el grupo de microcalcificaciones que no representaban la alteración maligna. Un ejemplo de ello son las adenosis esclerosantes que se manifiestan con microcalcificaciones. Vemos aquí un aspecto mastográfico que revela
numerosas microcalcificaciones pleomórficas. Esto por lo general trae como resultado histopatológico, cuando menos, un carcinoma intraductal de alto grado de tipo comedociano. La comedonecrosis se calcifica y a la manera de calcio se pega a las paredes de los conductos, y de ahí que el término en inglés que le llama el doctor Laszlo Tabar es de casting type microcalcification, que por lo general señala un carcinoma intraductal de alto grado. Esta es la imagen histopatológica. Vemos el comedocarcinoma. Un comedocarcinoma es un carcinoma intraductal que va a tener un alto grado nuclear. Es su rasgo morfológico fundamental, y la necrosis central. Su manifestación mastológica es la que vimos en la imagen previa. Los aspectos técnicos, el gauge es el diámetro de las agujas. Para algunos autores, el diámetro sí es importante con respecto al éxito de obtener buena muestra para el estudio histopatológico. Hay algunos otros autores y muchos artículos que señalan que no importa tanto el diámetro de las agujas, pero sí una buena experiencia de la persona, el radiólogo intervencionista o a veces el médico clínico, para tomar la biopsia. La biopsia con aguja de corte, en algunas calcificaciones sin alteraciones en la densidad de los tejidos, que debe hacerse cuando se obtiene ese tipo de especímenes, hay que hacer una radiografía de la biopsia en sí. Cuando el patólogo hace un diagnóstico específico, generalmente cuando se hallan microcalcificaciones, en el 81% de los casos significa que el diagnóstico va a estar presente y fue exitoso. Pero hay autores que señalan que cuando hay falta de experiencia por parte de la persona que toma las biopsias, estas se pueden encontrar, las microcalcificaciones, solo en el 38% de las mismas. Es muy importante que todos los cilindros que tome el radiólogo, el patólogo los ponga en una cápsula por separado, de esa forma, y que ponga cuáles cilindros pertenecen a las zonas con calcios y cuáles cilindros no tienen calcios. De esa forma el patólogo va a estudiar más específicamente el material y va a haber menos posibilidad de errores. Por ejemplo, cuando hay en la mayoría de los casos, en los lugares con buenos recursos económicos, lo ideal es que después de que se hace la biopsia, a cada cilindro se haga una radiografía, de manera que uno sabe perfectamente que en el cilindro, en cuál de ellos va a haber microcalcificaciones. Cuando esto sucede, el patólogo está obligado a demostrarlas desde el punto de vista histopatológico. Otros hallazgos que se pueden encontrar en este tipo de biopsias: lesiones no proliferativas, y este es el tema que nos ocupa, las enfermedades proliferativas, dentro de las cuales se encuentran las hiperplasias ordinarias, las hiperplasias atípicas o el carcinoma in situ. Importante resulta señalar que las hiperplasias ordinarias y atípicas no suelen calcificarse, o por lo general se hallan en forma secundaria cuando hay una lesión de mayor grado. Importante tomar en cuenta que la atipia no es un fenómeno tan frecuente, es decir, las hiperplasias intraductales con atipia. Por ejemplo, en esta serie de alrededor de 77,000 biopsias, el diagnóstico de atipia solo se presentó en el 4% de los casos. Estos parámetros hechos por numerosas series nos ayudan, ya que como un control de calidad, si nosotros en nuestro departamento de patología tenemos alrededor de 15-20% de hiperplasias con atipia, probablemente tenemos alguna falla en la evaluación del diagnóstico. El riesgo de cáncer de mama en una mujer con hiperplasia ordinaria, por lo general, no es alto. El riesgo de cáncer inicia con las hiperplasias atípicas y, por supuesto, con el carcinoma in situ, el riesgo de carcinoma infiltrante, como lo vamos a ver más específicamente en otras diapositivas. De manera que nosotros tenemos en las denominadas lesiones proliferativas de la glándula mamaria 3 grandes grupos. La hiperplasia ordinaria o hiperplasia sin atipia, que no conduce a cáncer. La hiperplasia atípica,
que puede ser una lesión que precede al cáncer, no en forma inexorable, pero en algunas circunstancias, y por supuesto el carcinoma intraductal. El carcinoma intraductal puede ser un precursor de cáncer y es importante señalar que aquí estoy colocando la palabra bajo grado, porque el diagnóstico diferencial problemático entre hiperplasia atípica son con los carcinomas in situ de bajo grado. Porque cada vez que encontremos un conducto con una proliferación intraluminal, con núcleos de alto grado, eso significa que hay cáncer. Entonces, en el contexto en el cual estamos haciendo el diagnóstico diferencial es entre una hiperplasia típica y un carcinoma intraductal con bajo grado. Aquí tenemos en forma esquemática representadas a una hiperplasia ordinaria sin atipias. Vemos que los espacios son irregulares. La hiperplasia atípica empezamos a observar espacios más homogéneos y en el carcinoma in situ de bajo grado, que en este caso sería con patrón cribiforme, vemos la presencia de espacios homogéneos y en toda la circunferencia del conducto. Vamos a empezar con la hiperplasia ordinaria. La hiperplasia ordinaria, aquí vemos un ejemplo en esta fotomicrografía, cómo hay espacios irregulares, están hacia la periferia del conducto y vamos a encontrar una desorganización total en la proliferación de las células hacia la porción central del conducto. A esto se le denomina ausencia de la polaridad celular. Esos son los dos factores que nos llevan al diagnóstico de hiperplasia ordinaria. Aquí tenemos un acercamiento de cómo los espacios están irregulares y no hay polaridad celular. ¿A qué se le conoce como polaridad celular? Cuando las células tienen sus citoplasmas en íntimo contacto con las luces y los núcleos están en forma opuesta distribuidos. Vamos a verlos en el carcinoma in situ de tipo cribiforme sobre todo. Pero cuando no hay polaridad celular y hay esta sobreposición entre los núcleos de las células, esto es un ejemplo de hiperplasia ordinaria. Esto es otro ejemplo de hiperplasia ordinaria. Vemos los espacios ubicados hacia la periferia y en la parte central la heterogeneidad celular y su sobreposición. Otro ejemplo de hiperplasia ordinaria, no debe de espantarnos la proliferación exuberante, porque en algunas ocasiones podemos encontrar numerosos conductos con hiperplasia ordinaria y esto nos puede llevar a hacer un diagnóstico de carcinoma. Siempre y cuando tenemos nosotros conductos con espacios irregulares hacia la periferia, heterogeneidad y sobreposición de los núcleos y ausencia de la polaridad celular y sobre todo estos pequeños espacios intranucleares o inclusiones intranucleares son rasgos morfológicos que apoyan el diagnóstico de hiperplasia ordinaria o sin atipias. Otro ejemplo de una hiperplasia ordinaria en donde había numerosos conductos, espacios irregulares, falta de polaridad celular, no importa que haya numerosos conductos, esto fue una hiperplasia florida de tipo ordinario. Otro ejemplo, espacios a la periferia, heterogeneidad de los núcleos, no hay espacios que tengan polaridad celular, hiperplasia ordinaria de la glándula mamaria. La metaplasia apocrina. La metaplasia apocrina es un fenómeno muy común en la glándula mamaria. Se pone en esta diapositiva porque en ocasiones, por la naturaleza del epitelio apocrino, es decir, la abundancia del citoplasma de las células y los núcleos que tienden a tener un nucleolo aparente, uno puede confundir una metaplasia apocrina un poco florida con una lesión maligna. Sin embargo, como vemos aquí, es simplemente un cambio, por eso se llama apocrino, en un conducto que, como he mencionado, puede tener cierto grado de mayor proliferación celular, pero es un fenómeno completamente benigno que vemos generalmente en las condiciones fibroquísticas.
Aquí, de nueva cuenta, tenemos un acercamiento, ausencia de polaridad celular, heterogeneidad de los núcleos con metaplasia apocrina. Esta metaplasia apocrina, que complica una hiperplasia ordinaria, puede hacer que el conducto se vea más preocupante, pero es otro ejemplo de una hiperplasia ordinaria que se complicó en su porción central con metaplasia apocrina. Pasamos ahora a la hiperplasia intraductal con atipia. Se presenta en un amplio grupo de pacientes en cuanto a la edad se refiere, 48 a 52 años, y generalmente el riesgo de padecer cáncer es en ambas mamas. En esta, la descripción morfológica de una hiperplasia con atipia puede ser muy simple y por lo tanto difícil su diagnóstico. Por ejemplo, algunos autores señalan que la hiperplasia intraductal con atipia es aquella proliferación que tiene casi todos los elementos morfológicos de un carcinoma intraductal. No podemos darnos el lujo de decir el casi. Nuestra materia, nuestro tema es subjetivo, y si nosotros decimos casi, podemos caer en numerosas conclusiones que en realidad no ayudan a nuestro diagnóstico eficaz. La hiperplasia ductal atípica, las células tienden a ser más monótonas que en la hiperplasia ordinaria, los núcleos son más redondos y vamos a poder encontrar micropapilas, áreas cribiformes o puentes rígidos. El patrón arquitectónico no hace el diagnóstico. De esto a lo que me refiero es que un patrón cribiforme, un patrón sólido, un patrón micropapilar puede hallarse tanto en una hiperplasia atípica como en un carcinoma in situ, pero esto es algo a tomar en cuenta. Vemos aquí una hiperplasia ductal atípica, vemos cómo ya los espacios tienden a estar sí en la periferia, pero ya hacia la porción central, y las células empiezan a ser monótonas y a disponerse en forma regular en torno a los espacios que se forman. Este es otro ejemplo de hiperplasia típica, una estructura micropapilar, y aquí tenemos un puente o una arcada de proliferación celular hacia la periferia. Vean ustedes cómo aquí ya estamos viendo cómo la célula está programada para la clonalidad o monoclonalidad. La célula empieza a hacerse una sola, empieza a ser más monótona la proliferación y a colocarse, vean ustedes, la polaridad celular, citoplasma en contacto con la luz en cuestión y el núcleo dispuesto en forma excéntrica. Aquí ya tenemos polaridad celular y estamos hablando de una hiperplasia intraductal atípica. Otro ejemplo más, monotonía celular, polaridad celular, y es un ejemplo de hiperplasia intraductal atípica. Las similitudes entre una hiperplasia típica y un carcinoma in situ de bajo grado pueden ser arquitecturales y pueden ser citológicas. Cuando ya se tiene mayor experiencia, uno puede utilizar el aspecto citológico para empezar a hacer el diagnóstico diferencial entre un carcinoma in situ de bajo grado y una hiperplasia típica, pero lo cierto es que el dato contundente para hacer el diagnóstico diferencial es cuantitativo, es decir, si la proliferación, por ejemplo, aquí vemos dos conductos que están afectados por una hiperplasia típica, pero midieron menos de 2 milímetros. Si estos dos conductos miden 2 a 3 milímetros, el diagnóstico será carcinoma in situ de bajo grado. De manera que la principal diferencia entre una hiperplasia típica y un carcinoma in situ de bajo grado es la medida. La evaluación cuantitativa, hay algunos autores que dicen cuando la lesión mide más de 2 milímetros, hay quien acepta 3 milímetros, o bien cuando hay dos conductos cercanos que miden 2 a 3 milímetros. Cuando en una biopsia con aguja de corte el diagnóstico es de hiperplasia atípica, en la reexcisión se encuentra también hiperplasia típica en el 3% de los casos, pero se puede llegar a encontrar un in situ porque hay áreas de conductos que también tienen esa proliferación y la sumatoria nos dará entonces el diagnóstico de un carcinoma in situ de bajo grado.
Se han tratado de establecer nomogramas, tal es la dificultad en el diagnóstico diferencial entre estas dos lesiones que se han tratado de establecer nomogramas para que nos faciliten esa diferenciación. Por ejemplo, la edad. Si la edad de la paciente es menor de 40 años, es un riesgo para presentar hiperplasia típica o carcinoma in situ, la peri o posmenopausia, la historia de terapeutas de terapia hormonal, una historia previa de biopsias con aguja de corte, el número de fragmentos afectados, el tamaño del foco, el método de detección, etcétera. Pero quiero señalarles que si bien estos nomogramas ayudan para saber cuál lesión va a demostrarse en la excisión como un carcinoma in situ o incluso como un carcinoma invasor, no son 100% confiables y seguimos teniendo esta problemática de que se va a encontrar en la mama residual. Por eso, cada vez que se tenga un diagnóstico, y esto lo repito, de hiperplasia típica o carcinoma in situ de bajo grado en una biopsia, se tiene que hacer una reexcisión. Diferencias cuantitativas, ya lo señalé, no hay que olvidarlo, principalmente entre una hiperplasia típica y un carcinoma in situ de bajo grado. Aquí voy a mostrar varias fotomicrografías en donde tenemos ejemplos claros de carcinoma in situ. Este conducto midió 4 milímetros, recordar que los conductos van a ser largos, porque así se disponen, y vemos cómo se forman numerosas rosetas que nos indican la excelente polaridad que existe entre las células y sus luces, y por lo tanto este es un carcinoma in situ de bajo grado, de tipo sólido, con numerosos microacinos. En algunas ocasiones, la biopsia con aguja de corte tiene como problema que la evaluación es limitada por el escaso tejido. Entonces, cuando no es posible hacer un uso del criterio cuantitativo, se tiene que hacer una reexcisión, y en muchas ocasiones puede resultar en la reexcisión un carcinoma in situ o un carcinoma invasor. Otro ejemplo de un carcinoma in situ, vemos que hay numerosos conductos que confluyen, miden más de 3 milímetros, con la proliferación monótona, polaridad celular. Este es un ejemplo de un carcinoma in situ con áreas sólidas y cribiformes de bajo grado. Este es el acercamiento y vean de nueva cuenta cómo ya hay un ensanchamiento de los conductos y monotonía celular. Algunos autores han notado que en las biopsias con aguja de corte, cuando la extensión de la hiperplasia atípica en las biopsias con aguja de corte ocupa menos de 2 focos, en la excisión hay un 0% de posibilidad de que haya carcinoma. Pero si hay más de 4 focos de hiperplasia atípica en todos los cilindros que nos mandan, quiere decir que el 87% de las pacientes podrán tener carcinoma en la excisión. Bueno, en esto se señala más o menos lo mismo, y solo quiero enfatizar el patrón arquitectónico micropapilar. El patrón arquitectónico en el carcinoma in situ de bajo grado, en el pasado era importante. Se hicieron numerosas clasificaciones. Al día de hoy sabemos que lo importante de evaluar en un carcinoma in situ es el grado. Nosotros utilizamos la escala de Van Nuys y son el grado 1, 2 y 3. Y el patrón arquitectónico que sí interesa es el micropapilar, porque cuando tenemos un carcinoma in situ con patrón micropapilar, este tiende a ser multicéntrico. Estudios recientes señalan que cuando hay una correlación de patología con mastografía adecuada, se puede incluso estratificar a los pacientes. Un radiólogo experto es capaz, a través de las microcalcificaciones, de saber con cierta certeza cuáles van a ser benignas, que pueden corresponder a adenosis, a lesiones esclerosantes complejas, y cuáles tienen una alta posibilidad de corresponder a carcinomas in situ de bajo grado. Por eso el patólogo debe tener una comunicación estrecha con el radiólogo, porque ayuda notablemente en la interpretación de las biopsias.
Ahora bien, pasamos a otro tipo de proliferaciones, como son las hiperplasias lobulares atípicas. La hiperplasia lobular atípica forma parte del grupo de las neoplasias lobulares. Hay quien las clasifica en esos dos grandes grupos, hiperplasia lobular atípica y carcinoma lobular in situ, o hay quien les llama neoplasia lobular tipo 1, 2 y 3. La neoplasia lobular in situ, como hallazgo incidental, es una lesión que únicamente puede ser un indicador biológico, pero vamos a ver que hay ciertos tipos de carcinomas lobulares in situ que pueden ser precursores de neoplasias malignas. El carcinoma lobular in situ puede tener dos tipos de células. Aquí tenemos un ejemplo de la célula tipo A, que en forma característica es una célula pequeña, plasmocitoide, sin nucleolo. Y también podemos encontrar células tipo B. La célula tipo B del carcinoma lobular in situ es más grande. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial será con carcinomas intraductales. Como la terapéutica es diferente, en ocasiones tendremos que hacer ecaderinas para el diagnóstico diferencial. La ecaderina será positiva en los carcinomas intraductales y negativa en los carcinomas lobulillares. La hiperplasia lobular in situ, la hiperplasia lobular atípica, según algunos estudios, puede en la excisión elevarse la posibilidad de tener una lesión de mayor grado en el 15 a 20% de los casos, pero por lo general una hiperplasia lobular atípica sin otra lesión de riesgo en la mastografía no requiere reexcisión. El carcinoma lobular in situ, en la última edición de la AJCC, ya no se conceptúa como carcinoma lobular in situ. En mi experiencia, esto habría que debatirlo más, porque tal vez el carcinoma lobular in situ en su forma clásica es meramente un marcador biológico, pero hay otras categorías de carcinoma lobular in situ, como las que voy a mostrar, que sí se asocian con más cantidad de lesión. Esto es un arpón metálico que señala un grupo de microcalcificaciones. En el pasado, y me refiero a las épocas de Foot y Stewart, que son dos patólogos que hicieron un gran trabajo con las neoplasias lobulares, el del Memorial Sloan Kettering Center en Nueva York, no conceptuarían actualmente que las neoplasias lobulares se asociasen a microcalcificaciones. Hoy sabemos que sí pueden hacerlo, tal como es este ejemplo. Así entonces nosotros sabemos que hay ciertos tipos de carcinomas lobulares in situ que se pueden asociar a comedocarcinomas, a una necrosis de tipo comedociano y por tanto a microcalcificaciones en la mamografía. En este estudio que hicimos con la doctora Tavasoli, ella se dio cuenta de este fenómeno, entonces nos convocó a una serie de patólogos que hacemos patología mamaria en el mundo y logramos rescatar 18 casos de carcinomas lobulares in situ con necrosis de tipo comedociano y microcalcificaciones que estaban en los archivos clasificados, claro, como carcinomas in situ de tipo ductal. Aquí tenemos un ejemplo de un carcinoma lobular in situ con células en anillo de sello y necrosis central. Este es un caso que corresponde a una serie de nuestro hospital de oncología, en donde nosotros encontramos carcinomas lobulares in situ extensos con comedonecrosis y con calcificaciones. Tanto en la serie de la doctora Tavasoli como en nuestra serie, más del 50% de los casos se asociaron en forma adyacente en el parénquima con carcinomas lobulares infiltrantes. Es por ello que no aceptamos que todos los casos de carcinomas lobulares in situ sean conceptuados como no neoplásicos o no carcinomas. Tenemos otro ejemplo, los carcinomas lobulares in situ de tipo pleomórfico, células con núcleos con gran pleomorfismo, citoplasma eosinófilo, que pueden ser lesiones que preceden a los carcinomas lobulares pleomórficos. Entonces, es difícil conceptuar una lesión con semejante grado nuclear lobular como una lesión que no es un carcinoma.
La neoplasia lobulillar por lo generalmente es incidental y bueno, tenemos a las lesiones de tipo clásico que puede ser que no requieran excisión, pero en nuestra experiencia y en la experiencia de en Yale, donde estaba la doctora Tabassoli, y en otras escuelas, sí requerimos reexcisión cuando la biopsia señala un carcinoma lobulillar in situ de tipo pleomórfico con comedonecrosis o necrosis de tipo comedociana o con células en anillo de sello. Y finalmente tenemos a las lesiones de células columnares como parte de este grupo de proliferación en donde están los cambios de células columnares, la hiperplasia de células columnares y la flat epithelial atypia o atipia epitelial plana. De estos tres grupos, solo esta lesión se considera que puede en ocasiones fungir como un precursor de lesiones infiltrantes o in situ. La topografía de los cambios de células columnares es el lobulillo. Así entonces tenemos que cuando hay una dilatación de los acinos y hay un epitelio de tipo cilíndrico, lo que antes se llamaba adenosis de tipo adherente o clinging carcinoma, sabemos que son muchos ejemplos de este cambio de células columnares que no es una lesión precursora. Aquí tenemos cómo hay un reemplazo del epitelio nativo por células columnares que tienen estas secreciones apicales eosinofílicas que en el inglés se llaman apical snouts. Tenemos a la lesión de células columnares, es generalmente benigna, pero lo que a nosotros nos preocupa es la atipia epitelial plana y nos preocupa por lo siguiente. Esta es una hiperplasia de células columnares que vemos cómo en el contexto de un cambio de células columnares hay un incremento en el número de células o número de capas, más de 3 será una hiperplasia de células columnares, pero no es una lesión que se considere como precursora. La atipia epitelial plana es sobre la que tenemos que tener más énfasis, ocurre en las unidades lobulares, generalmente es plana, una o dos capas de células. El núcleo es similar a los carcinomas intraductales de bajo grado y puede estar adyacente a carcinomas in situ de bajo grado, carcinomas lobulillares in situ o carcinomas de tipo tubular. Esta es una fotomicrografía que señala un ejemplo de una atipia epitelial plana. Vemos dos capas de células, no hay proliferaciones intraluminales, es plana, y numerosas secreciones apicales eosinofílicas y un grado nuclear similar al de los carcinomas in situ de bajo grado. Esta lesión, si aparece una biopsia con aguja de corte, hay que hacer una reexcisión porque puede aparecer una lesión de mayor grado. No ignoro los estudios actuales que hay de algunos grupos de investigadores que señalan que no necesariamente una atipia epitelial plana acompaña a una lesión de mayor grado. Estos son los autores que sí favorecen cuando aparece una atipia epitelial plana que se haga una biopsia, pero no siempre se encuentra en la excisión una lesión. Esta la podemos pasar. Y bueno, esta es la última para ya no tomar más tiempo. Agradezco mucho su atención y de nueva cuenta su invitación. Gracias.